Europa necesita de Rusia. ¡Crisis en Europa! ¡Putin controla todo el gas! En el gran tablero geopolítico donde las potencias mueven sus fichas con frialdad estratégica, Europa busca una salida al conflicto ucraniano. Una de las propuestas que se barajan en los pasillos del poder es convencer a Vladimir Putin de sentarse a la mesa de negociaciones a cambio de restablecer el suministro del gas ruso. Un trato que, según el Financial Times, se discute como si el presidente ruso fuese el único que se ha negado a negociar la paz. Sin embargo, la realidad es más compleja. Volodymyr Zelensky, mediante un decreto, prohibió cualquier diálogo con Rusia mientras Putin siga en el poder. Un matiz que la prensa occidental prefiere omitir o distorsionar en su narrativa propagandística. Los líderes de la Unión Europea debaten ferozmente esta posibilidad. Alemania, Hungría y Eslovaquia, cuyas industrias dependen del gas barato ruso, se muestran a favor de la reanudación del suministro. No obstante, la mayoría de las naciones europeas rechaza la iniciativa, argumentando que es crucial independizarse de los hidrocarburos rusos, sin importar cómo termine la guerra en Ucrania. Intentar persuadir a Putin con la promesa de seguir comprándole gas y petróleo es una locura, sentenció un funcionario europeo anónimo citado por el diario checo Hospodářské noviny. Para muchos, mantener la dependencia energética con Rusia equivaldría a financiar su maquinaria bélica. Antes de la invasión en 2022, Rusia abastecía el 40% del consumo de gas europeo. Algunos países, como la República Checa, dependían completamente de este recurso, el cual llegaba a través del Nord Stream desde Alemania. Ahora las importaciones de gas ruso han disminuido drásticamente, pero no han desaparecido del todo. Antes de continuar, recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción. Europa ha tenido que recurrir a fuentes más costosas y difíciles de transportar, como el gas estadounidense o catarí. Para salvar las apariencias, el gas ruso sigue llegando, pero disfrazado, es blanqueado por intermediarios y etiquetado como si proviniera de otras naciones. El 1 de enero de 2025 marcó un hito en esta crisis energética, expiró el contrato de tránsito de gas ruso a través de Ucrania y Kiev se negó a renovarlo. Desde entonces, ni un solo metro cúbico de gas ruso ha cruzado esa frontera. A pesar de ello, el gas sigue fluyendo a Europa a través del Turkish Stream y en forma de gas natural licuado, o GNL, desembarcando en los puertos de Francia y Bélgica. Allí, se libera en el mercado como un recurso sin bandera, permitiendo que empresas como la estatal alemana CFE lo revendan dentro de la Unión Europea sin que nadie pregunte demasiado sobre su origen. El juego geopolítico tiene sus ironías. En un giro inesperado, Zelensky ha declarado que estaría dispuesto a permitir nuevamente el tránsito de gas por los gasoductos ucranianos, pero solo si proviene de países distintos a Rusia. Sin embargo, la realidad indica que este gas, comercializado bajo la etiqueta de Azerbaiyán, bien podría ser ruso, simplemente maquillado para cumplir con la política europea. Un viejo truco conocido en Moscú desde los tiempos en que Bielorrusia exportaba camarones marinos sin tener acceso al mar. La dependencia energética es un tema que Europa no ha logrado resolver. Mientras algunos países claman por la reapertura del Nord Stream, cuya infraestructura sobrevivió parcialmente al misterioso sabotaje que nadie se atreve a esclarecer, otros prefieren plegarse a las directrices de Washington. En teoría, si la política europea permitiera el retorno del gas ruso, la UE podría contar con casi 100.000 millones de metros cúbicos al año, cerca del 30% de su consumo total, pero la presión ideológica y política pesa más que la necesidad económica. El conflicto ha beneficiado a algunos jugadores inesperados. Noruega, por ejemplo, ha multiplicado sus ingresos energéticos aprovechando la demanda desesperada de gas en Europa. Según el Corriere della Sera, las exportaciones noruegas han generado ganancias extraordinarias, elevando los ingresos del país casi 5 veces en comparación con la era preconflicto. Mientras Europa se enfrenta a una crisis energética sin precedentes, Oslo se consolida como un gran vencedor en la sombra. Las decisiones políticas recientes han llevado a situaciones paradójicas. Los países bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, fervientes opositores de Rusia, han desconectado sus sistemas eléctricos de la red vinculada a Moscú.
Paradójicamente, fueron precisamente los soviéticos quienes construyeron esta infraestructura en su territorio. Ahora, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen, Europa se aleja de los recursos rusos solo para caer en una nueva dependencia, la de China, que domina el mercado global de paneles solares y materiales para energías renovables. En medio de este complejo tablero de ajedrez, los ciudadanos europeos pagan la factura. La Comisión Europea ha reconocido que los elevados precios de la energía están erosionando la competitividad del continente. Los costos eléctricos en la UE son entre 2 y 3 veces superiores a los de Estados Unidos, lo que reduce la capacidad de la región para atraer inversiones. A pesar de las dificultades, las élites políticas persisten en decisiones que parecen más motivadas por lealtades geopolíticas que por el bienestar de su propio pueblo. Mientras tanto, la incógnita sobre el futuro del suministro de gas sigue abierta. Alemania podría reactivar el Nord Stream, pero la política lo impide. El gas ruso sigue fluyendo hacia Europa por rutas alternativas, disfrazado, rebautizado, blanqueado. La guerra en Ucrania continúa y con ella el ajedrez energético de las potencias. Solo el tiempo dirá quién realmente gana esta partida. Una de las opciones que se está considerando en Europa para terminar el conflicto ucraniano es convencer a Putin de iniciar negociaciones de paz a cambio de que se reanude el suministro de gas ruso a Europa. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. La situación es compleja y está llena de desafíos. Europa se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la dependencia del gas ruso ha dejado a muchos países vulnerables a las decisiones de Moscú. Por otro lado, la necesidad de mantener la unidad y la estabilidad en la región es primordial. Los líderes europeos están trabajando incansablemente para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas. En las reuniones diplomáticas se discuten diversas estrategias. Algunos proponen aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones económicas más severas. Otros sugieren buscar alternativas energéticas para reducir la dependencia del gas ruso. Sin embargo, todos coinciden en que la paz es el objetivo final. Las imágenes de diplomáticos europeos en reuniones reflejan la seriedad de la situación. Los líderes europeos, al estrecharse las manos, muestran un frente unido. La imagen del gasoducto en Europa simboliza la dependencia energética que ha llevado a esta crisis. Putin, en una reunión, subraya el papel crucial que juega en este conflicto. Las protestas por la crisis energética en Europa muestran el descontento de la población y la urgencia de encontrar una solución. La propuesta de negociar con Putin a cambio del suministro de gas es una opción que se está considerando seriamente. Sin embargo, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Estará Putin dispuesto a negociar? ¿Qué concesiones estarán dispuestos a hacer los líderes europeos? ¿Cómo afectará esto a la situación en Ucrania? La búsqueda de la paz es un proceso largo y complicado. Requiere paciencia, diplomacia y, sobre todo, voluntad de todas las partes involucradas. Europa está en una carrera contra el tiempo para encontrar una solución antes de que la crisis energética empeore. Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la región. En conclusión, la situación en Europa es delicada y requiere una acción concertada. Los líderes europeos están trabajando arduamente para encontrar una solución que traiga paz y estabilidad a la región. La esperanza es que, a través de la diplomacia y la negociación, se pueda poner fin al conflicto ucraniano y garantizar un suministro energético seguro para Europa. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.